el corazón de Dios. ¿Están listos?
les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren todos bien, gozando de la bendición de nuestro Padre Celestial. En este día, antes de compartir el mensaje, quiero agradecer a cada uno de ustedes como congregación por acompañarnos en este tiempo que estamos viviendo, con oración, acompañarnos con sus mensajes, sus palabras de aliento y de fortaleza. Les agradezco de todo corazón, también en nombre de mi madre, de mis hermanas, de mi esposa, de mis sobrinos, agradecerles por su apoyo en este tiempo tan doloroso que nos ha tocado vivir. En este día quiero compartirles una meditación y le invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 32, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre de Jesús. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Te invito a que oremos. Amado Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque es este alimento espiritual que nutre nuestras vidas, que fortalece, Señor, nuestros músculos espirituales, que nos ayuda a mantenernos fuertes y sólidos, Señor, nutridos, para que cuando vengan las dificultades, las pruebas, las luchas, podamos estar afirmados, Señor, en tu verdad, en tus principios, en tus promesas, Señor, en todo aquello que tú has dejado escrito y que respaldas con todo tu poder para hacerlo realidad sobre nuestras vidas. Señor, te ruego que traigas luz a nuestros entendimientos para que esta palabra podamos entender. Y te pido, Señor, que tú dirijas mis pensamientos, mis palabras, para que pueda estar diciendo, expresando lo que proviene del centro de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos versículos, en este texto que hemos leído, nos encontramos con la historia de un hombre que después de mucho tiempo se vuelve a encontrar solo ante una realidad que está alcanzando su vida, un pasado del cual ha estado huyendo. Recordemos que la historia familiar de Jacob comienza unos 2000 años antes de Cristo con la vida de Abraham. Este varón fue llamado por Dios de un país llamado Ur, del cual él salió con su familia. Fue llamado por Dios para dirigirse hacia Canaán, y conocemos la historia, cómo él fue creciendo en su relación, en su fe con el Señor, y tuvo finalmente 2 hijos. El mayor de ellos era Ismael, y el menor, que tuvo con su esposa,
llamado Isaac. Y a pesar de que en esos tiempos en Oriente quien recibía la bendición de la primogenitura era el mayor, en este caso Dios había determinado que esa bendición recayera sobre la vida de Isaac. De él también tenemos una historia interesante en el libro de Génesis, y lo que resaltamos de él es que tuvo 2 hijos gemelos. El mayor de ellos también, como en el caso anterior, era Esaú, su hermano Jacob. Sin embargo, en esta oportunidad, otra vez, la bendición de la primogenitura recae sobre el menor, en este caso Jacob. Recordando que Jacob, su nombre significa engañador, era un nombre que lo definía como persona, mientras que su hermano Esaú era un hombre fuerte, que le gustaba el campo, la caza, salir a cazar y demás. Jacob era más bien del tipo hogareño, intelectual, pero vemos por su personalidad que hacía honor a su nombre. Era un engañador, una persona que sacaba provecho de las situaciones, a tal punto que recibe la bendición de parte de su padre, Isaac, engañándolo, haciéndose pasar por su hermano Esaú, y por lo tanto tiene que huir de su hogar porque su hermano Esaú quería enterarse, quería matarlo, pero se va a otro país, a un lugar llamado Harán, donde sus antepasados también estuvieron, y en ese lugar él también hizo uso de sus capacidades de manipular, de engañar, y sacó provecho en una ocasión del ganado de su suegro. Y por eso es que Jacob vivía mirando por arriba del hombro, porque parece ser que había, por causa del engaño, seguramente personas que no lo miraban con buenos ojos, así que él permanentemente estaba siendo perseguido por su pasado, por su error, por su carácter, y por eso es que seguramente él no tenía mucha paz en su corazón. Y pasan aproximadamente unos 20 años, ya ahora a esa altura tenía 2 esposas, varios hijos, tenía criados, tenía ganado, y decide volverse a Canaán. En primer término decide volverse porque tiene problemas con su suegro, por justamente esta forma que él tenía de conducirse, y luego él recibe una directiva de Dios de que tenía que volver a la tierra de Canaán. Entonces él estaba siendo, por un lado, perseguido por su pasado, pero también tenía temor a su futuro, tenía temor a lo que pudiera pasar en la tierra de Canaán, donde vivía su hermano, y en lo que podía pasar justamente cuando se encontrara con él. Entonces, lo primero que él hace es enviar una comitiva de parte de aquellos criados que él tenía, para hacerle saber a su hermano Esaú que él se había convertido en un hombre rico, que tenía una gran familia, que tenía criados, que tenía mucho ganado, como para que caerle en gracia a su hermano Esaú. Pero esos enviados vuelven con una respuesta o con una expresión. Le dicen a Jacob: tu hermano viene con 400 hombres. Así que Jacob tenía un gran temor a lo que pudiera suceder a futuro, y por eso toma
podríamos decir una ofrenda de paz, lo mejor de su ganado, y le envía una ofrenda a su hermano, y luego divide a todo su grupo de gente en dos partes, tal vez pensando que si Saúl ataca a uno de esos grupos, bueno, el otro al menos tendría la posibilidad de huir. Pero bueno, finalmente decide Jacob, junto a su esposa, como leímos aquí, a sus hijos, pasar por un vado. Era como decir, un brazo del río Jordán. Lo hace cruzar a la familia y él se queda solo, porque tenía que primeramente luchar contra sí mismo, luchar contra su pasado, contra el temor que tenía el futuro, pero también con su presente. Y dice la Biblia que él se quedó solo, probablemente pensativo, meditando en todo lo que estaba ocurriendo. Y dice la Biblia también que un varón luchó con él hasta que rayaba el alba. No sabemos, después nos damos cuenta porque la Biblia nos dice, pero en primer término no se sabía quién era. Dice que ahí hay una lucha que debe haber sido fuerte porque tardó o duró toda la noche. Y llega al final de esa lucha, porque ninguno prevalece sobre el otro al parecer, solo que este varón toca, ahí dice, en el encaje de su muslo, lo lastima, por así decir, a Jacob. Él debe haber quedado con un dolor terrible, y finalmente este varón le pregunta a Jacob quién era. Y por primera vez en su vida, Jacob reconoce quién es, porque él podría haber respondido con otro nombre, con otra expresión. Sin embargo, él le dijo, yo soy Jacob, soy el engañador. Entonces, ese varón le dice, desde ahora en adelante no te vas a llamar más el engañador, tu nombre va a ser Israel, el que lucha con Dios. O sea que enfrentando con sus propios temores, con su propio presente, él es transformado en otra persona. Y si notamos ahí, él dice que le colocó el nombre Peniel a ese lugar, que significa el rostro de Dios. Vale decir que todo esto termina. Sabemos que ese varón era un ángel de Dios, pero en virtud del nombre que le pone a ese lugar nos damos cuenta que Jacob estaba luchando con Dios mismo, con su Dios. Estaba siendo confrontado por Dios, siendo confrontado en su pasado, en su presente, para que así pudiera tener un futuro diferente. Dios no lo quería destruir, no le quería hacer daño, solamente quebrantarlo. Quería llevarlo hasta cierto punto para que él pudiera reconocer que sus capacidades, sus habilidades, su inteligencia, su intelecto lo podía llevar hasta cierto nivel, pero desde ahí en adelante tendría que confrontarse cara a cara con el Señor. Hay circunstancias que lo llevarían a confrontarse cara a cara con Él. Así que ahora ya no era más el engañador, se rindió por primera vez, reconoció su limitación, y a partir de ahí él fue otra persona. Fue cada vez que él caminaba y rengueaba por este encuentro que él tuvo, reconocía su necesidad de Dios, su reconciliación con Él, conoció a Dios de una manera diferente y adquirió una nueva personalidad, hubo una transformación en su corazón. Así que esta es la historia de un hombre solo que luchó con Dios, tuvo cara a cara allí
confrontando sus temores, su pasado, su carácter, su identidad, con aquel que le pudo transformar y darle una nueva identidad, un cambio extraordinario en ese hombre. En Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante, en estas últimas semanas hemos hablado de aquel momento en que Jesús, otro hombre, Dios hecho hombre, también confronta una situación de lucha, de quebranto, allí en Getsemaní. Lo encontramos, si bien estuvo celebrando la Pascua, instituyendo la Cena del Señor junto a sus amigos, que había uno que ya le había traicionado, él se dirigió a Getsemaní porque sabía lo que iba a enfrentar. Y en ese lugar, a pesar de que fue con los 11, él estuvo solo, tuvo que enfrentar ese momento solo, y de alguna manera él tuvo una lucha con Dios Padre, ¿sí? Ya vamos a ver por qué lo decimos así. Al igual que Jacob tuvo una confrontación en su corazón. Primero vemos que él lucha contra su humanidad. Cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, era un hombre de carne y hueso, con la misma condición. Si bien él no nació en pecado, pero tenía las mismas necesidades, sentía los mismos dolores, las mismas limitaciones, el mismo sentir ante situaciones que le tocaba vivir. Así que él sabía lo que se enfrentaba en las próximas horas y tuvo que confrontarse contra su humanidad, el dolor, la angustia que él sentía. Nos damos cuenta que es notable. Y vemos que Jesús en cierta medida tiene dudas, no duda de quién era, ni quién era su padre, ni qué es lo que tenía que hacer, pero en esa lucha con su propia humanidad, él le pregunta: Padre mío, pasa de mí esta copa. Está diciéndole, en otras palabras, ¿habrá otra forma? ¿Habrá otro camino para hacer esto que tengo que hacer? Sabiendo que humanamente iba a enfrentar un dolor físico muy fuerte, pero espiritualmente iba a enfrentarse con el dolor de cargar con los pecados de toda la humanidad. Y en Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra ahí, agonía, es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, y está hablando, es la palabra apropiada para hablar de lo que estaba percibiendo el Señor Jesús. Él estaba por cargar los pecados, los errores, la rebeldía de toda la humanidad, y por lo tanto iba a percibir lo que es la carga. Si bien él no pecó, él se mantuvo en santidad, pero iba a cargar sobre él la culpa, las consecuencias del pecado de todos nosotros. Por lo tanto, esa agonía fue profunda, fue muy grande, y por eso Jesús le dice al Padre: pasa de mí esta copa, pero luego le dice: pero sea como tú quieres y no como yo quiero. Hacía unas horas había participado con los discípulos del pan que representaba su cuerpo, la copa de vino que representa el nuevo pacto en su sangre, pero ahora se enfrentaba a esa copa que conocemos, de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado, y lucha solo. Enfrenta solo su propia humanidad, sus propios temores,
sus propias angustias, aflicción, ni siquiera sus amigos estaban con él. O sea que está prácticamente como Jacob en aquel momento ahí en el desierto. Y lo bueno es que la Biblia nos presenta a Jesús tal cual es. Incluso la Biblia habla de los personajes más elevados, de nuestros héroes espirituales. Los presenta tal cual son, con sus virtudes, con sus logros, con sus hazañas, pero también con sus defectos, con sus temores, con sus errores. Y a Jesús lo presenta como un hombre, con las dos naturalezas, la humana y la divina, que nos cuesta un montón explicar cómo convivía con esas dos naturalezas, pero como un hombre que sufría, que sentía dolor, que sentía la agonía. Y vemos ahí que él le ora a Dios: Señor, haz tu voluntad, seguramente esperando que pudiera haber otra manera, tal vez en su corazón, en su humanidad. Pero el Padre no le responde, no cambia la situación, no evita lo que venía sobre él. Y entonces él sufre esto que a veces nos resulta inexplicable: ¿por qué vino y se hizo hombre? ¿Por qué caminó en esta tierra? Padeció tantas injusticias, murió tan terriblemente, porque nuestra situación lo exigía. No lo llevó a la cruz ni Judas, ni los judíos, ni Pilato por temor al pueblo, ni los judíos por envidia, los religiosos judíos. Fue a la cruz porque Dios nos amó y porque Dios entendió que nuestra situación necesitaba de esa muerte, de un hombre, pero que sin mancha, sin tacha, como su Hijo Jesucristo. Así que nos encontramos con dos hombres aquí en la palabra, al menos, hay más seguramente, que se encuentran en un tiempo de soledad, enfrentándose, en el caso de Jacob, con su pasado, con su temor al futuro, enfrentándose a su presente, enfrentándose finalmente al Señor y saliendo transformado de allí. Nos encontramos a Jesús también enfrentándose a su humanidad, hacia su futuro inmediato de morir en la cruz, pero también con esa lucha de saber que el Padre, que en ocasiones dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no iba a responder esa oración, pasar esa copa. Estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, pero el Padre no evitó el sufrimiento, porque era lo que era necesario hacer para encontrar salida al deterioro, a la falta de relación que la humanidad podía tener con Dios Padre por consecuencia del pecado. Así que, ¿de qué nos permite esto reflexionar? Que nosotros también muchas veces tenemos una lucha con Dios, aunque no lo reconozcamos de esa manera. Luchamos con situaciones, con adversidades, con problemas, con dificultades, con limitaciones, con escasez, con incertidumbre, con malos hábitos, con un matrimonio que no funciona, con hijos que se rebelan, con injusticias en el trabajo, con cuestiones financieras, con cuestiones de salud, con pérdidas, con tantas cuestiones que vienen sobre nuestras vidas. Y una de esas luchas que tenemos es muchas veces con nuestro pasado. Tal vez no hemos tenido una buena experiencia con nuestros padres, o con nuestro padre, o con nuestra madre, o con ambos. Experiencias en el matrimonio, en el trabajo. Todo esto nos lleva
a que muchas veces tratemos de huir, de hacer como Jacob, me voy a otro lugar y para olvidar o para que esto me solucione, pero cuando el tema pasa por nuestro corazón muchas veces, de poder ser sanado, de poder perdonar, de poder ser liberado de todo aquello que nos pueda haber marcado en el pasado, o aún de los errores que podamos haber cometido y que ya el Señor, si lo hemos confesado, Él nos ha perdonado. Y hay veces que está el concepto de esto: si cambio trabajo, si me voy a otra ciudad, si hago un movimiento, pero el tema es que a veces el problema está en nuestro corazón, a veces que el problema está en nuestro interior. Y Dios va a permitir situaciones de soledad, de confrontación, para que nos enfrentemos cara a cara con esa realidad, cara a cara con Él, para que podamos ser transformados. Porque a veces nos cuesta reconocer que, si bien las demás personas tienen defectos y tienen errores, pero lo peor que nos puede pasar es no reconocer lo nuestro, no reconocer lo que somos, las limitaciones que tenemos, las dificultades que tenemos para reconocerlas y hacer algo por ellas, y a veces reconocer que no podemos hacer nada por ellas y que necesitamos un encuentro como el de Jacob con el Señor para ser transformados. Y por eso el ejemplo de Jacob es un ejemplo interesante, cómo él, ante la pregunta ¿quién sos vos?, se abrió totalmente. No quiso evadirse de su situación. Él reconoció: yo soy un engañador. Pudo haber culpado a su madre, a su hermano, a su suegro, podría haber tenido muchas excusas, pero él reconoció: el problema está en mí, el problema está en mi corazón. Por eso él recibió un toque de Dios, fue quebrantado, fue tocado, aún físicamente recibió esa señal de que había tenido un encuentro con Dios. Pero qué diferente que salió Jacob de esa situación, qué cambiado, que fue otro hombre, ya no un engañador, sino el que lucha con Dios. Y hermanos, esta es una realidad que debemos enfrentar. Hay veces que nos cuesta reconocer aquello en lo que fallamos, aquello en lo que somos limitados, nos cuesta, y en lugar de reconocerlo para que Dios pueda obrar en ello y perfeccionarlo, estamos como a la defensiva, estamos siempre cuidándonos que nadie tal vez nos señale, nos reconozca esa limitación. Cuando Dios nos está hablando en esto: vas a tener un peniel en tu vida, vas a tener que hasta que no reconozcas tu limitación, hasta que no reconozcas tu falla, hasta que no reconozcas tu lucha interior, te vas a acercar a ese peniel donde vas a ser quebrantado y donde vas a ser, sobre todas las cosas, transformado. Así que esta es una de las enseñanzas que podemos extraer de esto que hemos estado meditando. Esa lucha contra nuestro pasado también es una lucha contra nuestro presente, porque todo aquello que nos sucede, ese varón que estaba confrontando a Jacob, muchas veces son las situaciones que enumerábamos recién: escasez, enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en el trabajo, dificultades financieras. Pero justamente es de noche cuando todo eso parece que se amplifica, que no nos permite dormir, que estamos como Jacob, solos junto a ese vado, y es allí donde el Señor sale a nuestro encuentro, porque es necesario que tengamos muchas veces ese peniel a través del cual Dios pueda obrar nuestro corazón, Dios pueda transformar nuestra vida, podamos reconocer nuestros temores,
nuestras dudas, nuestras inquietudes. Y bueno, es posible que después de esas experiencias salgamos rengueando, heridos. Es muy probable que, decía alguien, que lleguemos al cielo muchos ensangrentados, quebrados, mutilados, pero qué importante es llegar de la mejor manera, transitar de la mejor manera, pero la lucha, nuestro peniel, esa confrontación, ese quebranto que Dios pueda permitir sobre nuestras vidas, nos va a permitir ser personas diferentes, ser hombres y mujeres transformados por el poder del Señor. Es por eso que Dios nos habla. El Señor Jesús confrontó esto, su naturaleza, sus emociones, su humanidad, pero también se confrontó con una oración no respondida, entre comillas, ¿no?, por el Señor, porque Él sabía lo que tenía que pasar, pero Dios no evitó su sufrimiento, Dios no evitó ese trago amargo que le tocaba transitar, pero cómo el Señor lo acompañó, cómo Dios luego le rescató, le sacó de la tumba, lo llevó al cielo y hoy está sentado a su diestra. Así que aún en nuestras tribulaciones, aún en nuestras pruebas, aún en nuestras luchas, en las que Él permite y las respuestas que a veces no tenemos, las oraciones que elevamos a nuestro Padre y que no son respondidas como quisiéramos, no es porque Dios esté ausente, porque se haya olvidado, porque no tenga poder para orar, sino que Él está trabajando con nuestras vidas. Él quiere transformar nuestros corazones y a través de todo lo que nos toca vivir, entender que a veces nuestros peniel son el punto de partida para una nueva etapa en nuestra vida, para una transformación, para una nueva experiencia con el Señor, dejando atrás nuestros pasados, que muchas veces los seguimos llevando con amarguras, con resentimientos, con enojos, con errores que todavía seguimos cargando, confrontando nuestro presente, reconociendo nuestra limitación, que todavía estamos en proceso, que no hemos sido perfeccionados del todo, y reconocer que además de todo esto, aunque no veamos una respuesta como quisiéramos de parte del Señor, Él está obrando, Él valora aún nuestro sufrimiento, nuestros penieles, porque es allí donde Él puede transformar nuestras vidas, es allí donde reconocemos que hasta ahí llegamos, que nuestras capacidades, que nuestras virtudes, que nuestra inteligencia tienen un cierto techo, pero a partir de ahí debemos depender exclusivamente de Dios, seremos confrontados por Él y seremos transformados por su poder. Así que si alguno está en esta situación, si alguno se encuentra en esa noche oscura, como alguien dijo, del alma, en esas crisis, en esas experiencias en las que pareciera que estamos solos, como la que tuvo Jesús, en la que nuestra alma se quebranta y nuestro corazón siente esa angustia, como la del Señor Jesús allí en Getsemaní, sepamos que Dios está con nosotros, que Dios nos sostiene, que Dios está trabajando, que saldremos de esa situación de otra manera, que saldremos fortalecidos, que saldremos con otra perspectiva, que lo que nos asustaba del futuro, Dios se encargó, y que vamos a ver como en el caso de Jacob, como él tuvo un encuentro extraordinario con su hermano, cómo Jesús pudo consumar la obra que el Padre le había solicitado y cómo salió en victoria. De esa misma manera vamos a salir de nuestros penieles en victoria, transformados, corregidos, alentados, fortalecidos por nuestro amado Salvador. Así que Dios nos bendiga,
y que esas luchas que a veces tenemos con Dios en nuestro interior, preguntas sin responder, oraciones sin ver una respuesta en el presente. Dios está obrando, Dios nos está llevando a nuestros penieles y que nos permite el Señor Jesús ser dignos de Él, hombres y mujeres que realmente estemos comprometidos y que podamos salir transformados de su presencia y para que podamos ver cómo Él se encarga de darnos propósito, de mantenernos con su diestra de poder para que podamos avanzar hasta que Él venga por nuestra vida. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra en la que hemos podido meditar. Gracias, Señor, porque a veces nos tenemos que enfrentar a esos momentos en los que nos sentimos solos, no solamente por nuestro entorno, sino que sentimos que tú no estás presente. A veces luchamos con circunstancias, con enfermedades, con debilidades, con hábitos malos, luchamos contra actitudes, contra injusticias, contra deudas, contra problemas familiares, contra problemas matrimoniales, Señor, y parece que pasamos noches enteras sin poder descansar porque luchamos con todo esto, en nuestros pensamientos, luchamos en nuestro Getsemaní, con nuestra humanidad, con nuestra carne, con nuestras limitaciones. Pero qué bueno es saber, Señor, que en cada uno de esos momentos tú estás, Señor, allí para confortarnos, para levantarnos, porque quieres, Señor, no hacernos daño, sino que quieres fortalecernos, quieres levantarnos, quieres transformarnos, Señor. Qué bueno es tener esos peniel, qué bueno es tener esos Getsemaní, Señor, aunque a la carne, a nuestra humanidad no le agradan, Señor, son incómodos, pero qué bueno es saber que tú nos estás transformando y son esos tiempos en los que salimos de manera diferente, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro vocabulario, nuestro propósito toma un sentido diferente, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestros penieles. Y te ruego que si alguno de tus hijos está transitando por ese tiempo, Señor, por esas luchas, Señor, que se transforman en una lucha contigo, al no ver una respuesta, al no ver una salida, Señor, inmediata, que puedan recibir esta palabra sabiendo que tú nos hablas con amor, creyendo que cada uno de nosotros estamos, Señor, bajo tu cuidado, Señor, y aún en esos momentos sabemos que tú estás trabajando en favor de nuestras vidas, que tú estás trabajando en nuestro futuro, pero nos estás permitiendo confrontar nuestro pasado, nuestro presente, Señor, cara a cara contigo, Señor, para que podamos salir transformados, fortalecidos y aún, Señor, con una dirección clara en relación a tu voluntad para con nuestras vidas. Gracias, Señor, te amamos, te honramos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y el honor por siempre. Amén. Que Dios le bendiga, querida iglesia. Les amo en el amor de Cristo.